Francia está atravesando uno de sus momentos más delicados en décadas. La incertidumbre política aumenta mientras la economía se tambalea, la deuda crece sin control y el déficit presupuestario se dispara. Por primera vez, la nación parece acercarse a un punto de no retorno. El gobierno se fragmenta, la confianza se erosiona y los mercados observan con inquietud. Todo apunta a que el país se enfrenta a una tormenta económica y política de gran magnitud. En solo unos años, la deuda francesa ha superado los 4 billones de dólares, una cifra mayor que todo lo que produce su economía en un año. Francia ya no es solo otro caso europeo de endeudamiento, es la segunda mayor economía de la eurozona y su caída afectaría a todo el continente. Los intereses de su deuda suben, el crédito se encarece y el margen para actuar se reduce cada día. Los expertos advierten que la cuenta atrás ya ha comenzado. Desde hace más de medio siglo, Francia no ha cerrado un solo año con superávit. Son 51 años gastando más de lo que ingresa, con gobiernos que solo parchean el problema a base de préstamos. Las promesas se repiten, los ajustes se olvidan y la deuda crece a razón de 5.000 euros por segundo. Cada intento de reforma termina en caos, protestas y dimisiones. Es un ciclo interminable que ha dejado al país atrapado en su propio laberinto financiero. Cada vez que Francia intenta ajustar sus cuentas, el país entero se paraliza. Los partidos se dividen. Unos piden subir impuestos, otros recortar el gasto y otros reformar sin tocar los privilegios. Pero ninguna receta dura más de 2 años antes de que estalle otra crisis. Gobiernos van y vienen, las protestas llenan las calles y las reformas se diluyen entre promesas incumplidas. Mientras tanto, la deuda sigue creciendo y el ciudadano común paga el precio. Francia parece vivir atrapada en un bucle donde cualquier intento de cambio acaba generando aún más caos social. Durante décadas, Francia fue el ejemplo de prosperidad social en Europa, un país donde el Estado cuidaba de sus ciudadanos desde la cuna hasta la vejez. Educación gratuita, sanidad universal, pensiones generosas y subsidios para los más necesitados. Ese modelo no solo definió una economía, sino una identidad nacional basada en la protección y la igualdad. Y durante muchos años pareció funcionar. El crecimiento era sólido, el nivel de vida alto y la estabilidad envidiable. Pero detrás de esa promesa de bienestar se escondía un coste que crecía sin freno, sostenido por una deuda que pocos querían mirar de frente. A medida que la sociedad envejecía y el gasto público aumentaba, mantener ese nivel de bienestar se volvió insostenible. Francia lleva más de medio siglo gastando más de lo que produce, cubriendo la diferencia con deuda. Durante años, los bajos tipos de interés hicieron creer que ese modelo podía durar para siempre. Pero el precio ha llegado. Los intereses de la deuda absorben miles de millones cada año y gran parte del presupuesto ya se destina solo a pagar promesas del pasado. La realidad es que el sistema de bienestar francés, tan admirado, se ha convertido en una carga que amenaza con romper su economía. Durante años, los bajos tipos de interés y la creación del euro ocultaron los problemas estructurales de Francia. Los gobiernos podían endeudarse sin grandes consecuencias y eso permitió aplazar decisiones difíciles. En lugar de reformar, se eligió seguir gastando. Los ciudadanos se acostumbraron a la idea de que el Estado siempre respondería, pero esa seguridad era artificial. Hoy, los intereses suben, la economía se frena y la ilusión de estabilidad empieza a romperse. Francia se enfrenta al resultado de medio siglo de complacencia fiscal. Cuando llegó la crisis financiera de 2008, el sistema se tambaleó. Francia tuvo que gastar miles de millones para sostener a sus empresas y a las familias afectadas. Aquello fue una advertencia. El país dependía totalmente del endeudamiento. Sin embargo, en lugar de cambiar de rumbo, se aprovechó el dinero barato del Banco Central Europeo para seguir posponiendo las reformas. Década tras década, la deuda se convirtió en la herramienta política preferida para evitar conflictos sociales. Pero ese margen ya se acabó y ahora el costo de los errores acumulados empieza a sentirse con toda su fuerza. Si te está gustando el vídeo, no olvides dejar tu like,
suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Con el euro y las políticas expansivas del Banco Central Europeo, endeudarse parecía inofensivo. Francia pidió prestado una y otra vez, convencida de que los intereses bajos durarían siempre. Pero esa estrategia tenía fecha de caducidad. Cuando la inflación reapareció, el coste de los préstamos se disparó y la deuda dejó de ser una herramienta de crecimiento para convertirse en una trampa. Hoy, los intereses consumen una parte enorme del presupuesto nacional y cada subida de tipos amenaza con llevar al país a una nueva recesión. La era del dinero barato ha terminado. El sistema de pensiones se ha convertido en el principal agujero del presupuesto francés. Cada año, el Estado gasta más de 350.000 millones de euros en jubilaciones, una cifra que supera todo lo invertido en educación, defensa y transporte juntos. El problema es que la población envejece y el número de trabajadores que sostienen el sistema es cada vez menor. A medida que los franceses viven más, las pensiones se pagan durante más tiempo y con menos aportaciones. Lo que en su día fue una promesa de seguridad, hoy amenaza con desestabilizar toda la economía del país. Hace 30 años había 5 trabajadores por cada jubilado. Hoy apenas hay 3 y la tendencia sigue cayendo. Los jóvenes estudian más, entran más tarde al mercado laboral y muchos acaban en empleos precarios. La productividad no crece al ritmo necesario y el sistema ya no se sostiene. Cada nuevo jubilado aumenta el gasto público mientras la base de contribuyentes se reduce. La ecuación es simple y devastadora. Menos personas pagando y más personas cobrando. Un equilibrio imposible de mantener sin más deuda. En 2023, millones de personas salieron a las calles para protestar contra la reforma de las pensiones. El gobierno quiso elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años, algo común en el resto de Europa. Pero en Francia, la reacción fue explosiva. Huelgas, bloqueos, montañas de basura en las calles y semanas de tensión política. Aunque la reforma se aprobó, el coste político fue enorme. El país se encuentra dividido entre quienes exigen proteger sus derechos adquiridos y quienes ven necesario cambiar para evitar el colapso. Nadie gana y el tiempo se agota. Los inversores ya no ven a Francia como el refugio seguro que fue durante décadas. Las agencias de calificación han rebajado su nota de solvencia y los intereses de la deuda suben a niveles no vistos en años. Por primera vez, pedir dinero prestado cuesta casi tanto como en Italia, un país mucho más inestable. Los analistas temen que, si la confianza se rompe, los mercados reaccionen con rapidez y la situación se descontrole. Francia se encuentra en una delgada línea entre la credibilidad y el riesgo. Francia no es una economía cualquiera, representa el 20% de toda la eurozona. Si su deuda se volviera insostenible, el impacto sería devastador para el conjunto del continente. El Banco Central Europeo tendría que intervenir, arriesgando su propia estabilidad. Los países del norte temen otro rescate masivo, mientras el sur observa con inquietud. Una crisis francesa no pondría en peligro solo a su gobierno, sino al euro mismo. Y en ese escenario, nadie podría salir ileso. Francia se enfrenta a un dilema histórico: reformar su sistema o aceptar una decadencia prolongada. La deuda, el envejecimiento y la división política han llevado al país al límite. Los expertos coinciden en que aún hay tiempo para corregir el rumbo, pero las decisiones serán duras y el margen mínimo. Si el segundo motor de Europa se detiene, toda la Unión podría temblar. El reloj avanza y el futuro de Francia, y quizá del euro, pende de un hilo. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.